Guerras y rumores de guerras. El Monte de los Olivos. Alrededor del año 33 d.C. Jesús se sentó frente al templo, cuyo mármol blanco brillaba bajo el sol de la tarde, y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Acababan de oírle profetizar algo impensable: que aquel magnífico templo, orgullo de Jerusalén, sería derribado hasta que no quedara piedra sobre piedra. Pedro, Santiago, Juan y Andrés no pudieron permanecer en silencio. Se inclinaron hacia él y le preguntaron: «Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos?». Mateo 24, 3. Jesús no desestimó su pregunta. En cambio, les dio la primera señal: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Mateo 24, 6 y 7. No una sola guerra, no un solo conflicto, una escalada, un patrón global de violencia que marcaría el fin. Las guerras no solo ocurrirían, se multiplicarían. Los rumores se propagarían más rápido de lo que los ejércitos podrían marchar. El miedo se convertiría en el aire que respira la humanidad. La historia le dio la razón. Solo en el siglo XX se perdieron más de 70 millones de vidas en 2 guerras mundiales. Las naciones se alzaron con armas capaces de arrasar ciudades en segundos, y la violencia no ha cesado. Las guerras civiles desgarran a los países desde dentro. El odio étnico desencadena genocidios. Las superpotencias posicionan misiles, mientras que las naciones más pequeñas se apresuran a adquirir capacidad nuclear. Lo que comenzó como conflictos dispersos se ha convertido en una guerra continua. Pero estas guerras no son solo políticas, son espirituales. Efesios 6, 12 dice: «No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo». Cada batalla terrenal refleja una celestial. Cada reino que se levanta contra otro reino se hace eco de la guerra cósmica entre la luz y la oscuridad. Jesús las llamó dolores de parto. Mateo 24, 8. Todo esto es el principio de los dolores. La palabra griega odin significa dolores de parto. Contracciones que comienzan lentamente, se espacian y luego se intensifican. Se vuelven más rápidas, más fuertes, más frecuentes. Ese es el patrón. Las guerras aumentan en frecuencia y furia, anunciando que algo están haciendo. El mundo gime en trabajo de parto, y lo que emerge es el reino de Dios en su plenitud. La señal no es solo que haya guerras, es que se intensifican, que convergen, que los intervalos entre ellas se acortan. Que las naciones se levanten unas contra otras no es noticia, es la norma. Pero Jesús dijo: «No os turbéis, porque para quienes le conocen, las guerras no son el fin de la esperanza, son el anuncio de que la esperanza está llegando, el Rey está regresando, y antes de que lo haga, el mundo se sacudirá tratando de gobernarse sin él». Estos son solo el comienzo de los dolores, hambrunas, pestilencias y terremotos. Jesús no se detuvo en las guerras. Los dolores de parto se intensifican, y habrá hambrunas, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Lucas 21, 11. 3 señales. Cada una de ellas es un gemido de la propia creación. No se trata de desastres aleatorios. Son advertencias con un propósito. La tierra da testimonio de que la maldición está llegando a su clímax antes de su eliminación definitiva. Primero, las hambrunas. No se trata de una sequía regional, sino de una hambruna generalizada. El tercer sello del Apocalipsis revela a un jinete sobre un caballo negro que sostiene una balanza, 1/4 de trigo por 1 denario, y 3/4 de cebada por 1 denario. Apocalipsis 6:6. El salario de un día por el pan de un día. Economía de la hambruna. Hoy en día, millones de personas se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria. Las sequías devastan los cultivos. Las cadenas de suministro se colapsan. Algunas naciones acaparan el grano mientras otras pasan hambre. La inestabilidad climática, el agotamiento del suelo y la escasez de agua convergen. Lo que era regional se convierte en global. La tierra que antes producía en abundancia, ahora se niega a hacerlo.
A continuación, las pestes. Enfermedades que traspasan fronteras, desafían a la medicina y se cobran millones de vidas. El caballo pálido de Apocalipsis 6:8 lleva la muerte. Le sigue el Hades, autoridad para matar con la espada, el hambre, la muerte y las bestias. La historia registra la peste negra, la gripe española. El mundo moderno ha visto cómo las pandemias paralizaban naciones de la noche a la mañana. Los virus mutan más rápido de lo que se desarrollan las vacunas. Surgen bacterias resistentes a los antibióticos. Cada brote revela lo frágiles que somos, lo rápido que se desmorona la confianza de la civilización. Las pestes no solo matan cuerpos, ponen al descubierto la ilusión del control. Luego, terremotos en varios lugares. No es una región la que tiembla, sino todo el planeta convulsionando. Los sismólogos registran un aumento de la actividad. Las fallas sísmicas, silenciosas durante siglos, se desplazan repentinamente. El anillo de fuego retumba con mayor frecuencia. Jesús dijo que serían lugares diversos, impredecibles, extendidos. Apocalipsis 6:12 describe un gran terremoto tan poderoso que todas las montañas e islas se mueven. El suelo bajo nuestros pies se vuelve líquido. Los edificios se derrumban. Las ciudades caen. La humanidad se da cuenta de que no tiene ningún fundamento excepto el que Dios proporciona. Pero aquí está la verdad más profunda. Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora. La creación no es neutral. Gime bajo el peso del pecado. Cuando Adán cayó, la tierra fue maldecida. Las espinas y los cardos se convirtieron en su fruto. Desde entonces, la creación ha esperado, anhelando la redención. Estas hambrunas, pestilencias y terremotos no son solo señales, son dolores de parto. El viejo mundo muere violentamente porque el nuevo llega con fuerza. La sacudida se intensifica hasta que todo lo que puede ser sacudido es eliminado. Solo queda lo que es inquebrantable. Lo que comenzó como la maldición del Edén termina como el renacimiento de la creación. El Evangelio predicado a todas las naciones. En medio de la destrucción, Jesús dio una señal que cambia del juicio a la misión. Y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. No es una nota al margen, es una condición. La cuenta atrás no termina hasta que todas las naciones lo escuchen. El juicio de Dios espera, no porque Él sea débil, sino porque la misericordia se niega a rendirse. La palabra naciones es etnos en griego. No solo países, grupos de personas, culturas distintas, idiomas. Apocalipsis 7:9 describe la reunión final. Una gran multitud que nadie podía contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Cada grupo único debe escuchar antes de que caiga el telón. Esa es la misión. Esa es la señal. Y está sucediendo. Los apóstoles del siglo I difundieron el Evangelio por Roma. Los misioneros del siglo XIX lo llevaron a continentes que aún no lo habían recibido. Los traductores del siglo XX comenzaron a traducir las Escrituras a todos los idiomas. Hoy en día, el Evangelio llega a los confines de la tierra gracias a una tecnología que los apóstoles nunca imaginaron. La radio penetra en naciones cerradas. Internet elude la censura. Los teléfonos satelitales conectan a tribus aisladas con el mensaje de Cristo. La explosión del cristianismo en África, Asia y Sudamérica durante los últimos 50 años es asombrosa. Lo que era occidental ahora es global, pero el avance encuentra oposición. Jesús dijo que el Evangelio sería predicado como testimonio, no como una aceptación garantizada. Marcos 13:10. Y primero es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Junto con el alcance global, la persecución se intensifica. La tecnología difunde la verdad. También difunde la resistencia. Los gobiernos que ignoraban a los cristianos ahora los encarcelan. Las ideologías que toleraban a la Iglesia ahora la atacan. El martirio ha regresado. En el último siglo, murieron más creyentes por su fe que en todos los siglos anteriores juntos.
La luz brilla más intensamente. La oscuridad empuja con más fuerza. Sin embargo, la persecución acelera la misión, no la detiene. La sangre de los mártires siembra la iglesia. Cuando una voz se silencia, surgen 10. Cuando una nación se cierra, el Evangelio encuentra otra puerta. Segunda carta de Pedro. 3. 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que tiene paciencia con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Cada día que se retrasa es otra oportunidad, otra alma, otra tribu que escucha. La señal es clara. El Evangelio se globaliza. Su cumplimiento se acerca. Las organizaciones misioneras informan de que los grupos de personas no alcanzados están disminuyendo. Las lenguas sin escrituras ahora tienen traducciones en curso. Las aldeas remotas que antes estaban aisladas ahora tienen acceso. La gran comisión de Mateo 28, 19 se está cumpliendo. Cuando la última tribu escuche, cuando la última lengua reciba la palabra, entonces vendrá el fin, no antes. El Evangelio debe ser predicado. Entonces todo cambiará. La abominación desoladora. Entonces Jesús dio una señal tan específica que exigía atención. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que lea, que entienda. Mateo 24:15. Cita a Daniel. Se remonta 6 siglos atrás, y dice a sus seguidores: prestad atención. Cuando esto aparezca, no hay tiempo para dudar. Comienza la gran tribulación. Daniel 9:27 habla de un gobernante venidero que hará un pacto por 7 años, pero a mitad de semana lo romperá. Y en el ala de las abominaciones habrá uno que causará desolación, la abominación desoladora, una profanación tan vil que desencadena la cuenta atrás final. ¿Qué es? El momento en que el anticristo entra en el templo reconstruido y se proclama Dios. La historia ya nos dio un anticipo. En el año 167 a.C., un gobernante griego llamado Antíoco Epífanes asaltó el templo judío, sacrificó un cerdo en el altar, erigió una estatua de Zeus, la blasfemia definitiva. Esto desencadenó la revuelta macabea. Pero Jesús habló de un cumplimiento futuro. Algo peor. Segunda carta a los Tesalonicenses. 2:3-4. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No es simbólico, es literal. El anticristo, empoderado por Satanás, se pone de pie en el lugar santo y exige adoración. Reivindica la divinidad, y el mundo, habiendo rechazado al Dios verdadero, cae a sus pies. Apocalipsis 13:8. Y adorarlo han todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Lo que comenzó como poder político, termina como insurrección espiritual. La abominación no es solo un acontecimiento, es el desenmascaramiento final del mal. Jesús responde con urgencia. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a buscar su ropa. Mateo 24, 16-18. Sin demora, sin hacer las maletas. Cuando aparezca la abominación, huyan, porque vendrá el sufrimiento, porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Mateo 24, 21. Para que esto suceda, hay que reconstruir el templo. Durante 2000 años, no ha habido ningún templo judío en Jerusalén. Los romanos lo destruyeron en el año 70 d.C., pero hoy en día, los preparativos avanzan. El Instituto del Templo ha recreado las vestimentas sacerdotales, los utensilios del altar, ha identificado la vaca roja para la purificación. Existen planes, los movimientos políticos presionan.
Las piezas encajan. Cuando ese templo se levante, el escenario estará listo. La abominación desoladora no es un mito, es una realidad que se avecina. Y cuando llegue, comenzará la tribulación, la gran tribulación. Jesús habló claramente sobre lo que vendrá después. Porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 21 al 22. El capítulo más oscuro de la historia de la humanidad. Un sufrimiento tan intenso que, sin la intervención divina, la humanidad se aniquilaría a sí misma. Pero Dios lo acorta, no porque el mundo merezca misericordia, porque sus elegidos la merecen. El Apocalipsis lo revela. 7 sellos, 7 juicios, cada uno desatado. Los 4 primeros traen jinetes, conquista, guerra, hambruna, muerte. Apocalipsis 6 contra 8 les da autoridad para matar a una cuarta parte de la tierra. El 5.º sello revela a los mártires clamando: ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero? ¿Hasta cuándo juzgarás y vengarás nuestra sangre? Apocalipsis 6, 10. Su sangre exige justicia. La justicia está llegando. El 6.º sello trae consigo una convulsión cósmica. Miré cuando abrió el 6.º sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Apocalipsis 6, 12 a 13. La creación se convulsiona, las montañas se derrumban, las islas desaparecen, el cielo se enrolla como un pergamino, la humanidad se esconde en cuevas, rogando a las rocas que caigan y las oculten del rostro del Cordero. Apocalipsis 6:16. Prefieren ser aplastados antes que enfrentarse a aquel a quien rechazaron. Pero el juicio no se detiene. Suenan 7 trompetas. Cada una libera una devastación mayor. 1/3 de la tierra arde. 1/3 del mar se convierte en sangre. 1/3 del agua dulce se convierte en veneno. Apocalipsis 8 y 9. Narran los horrores. Langostas demoníacas atormentando a los que no tienen el sello de Dios. Un ejército de 200 millones de soldados matando a 1/3 de la humanidad. Y aún así, el resto de la humanidad, que no fue muerto por estas plagas, no se arrepintió. Apocalipsis 9, 20. Incluso bajo el juicio, los corazones permanecen endurecidos. Luego, la marca. El anticristo establece el control global, hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, salvo el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 al 17. La esclavitud económica ligada al culto. Si aceptas la marca, comes. Si la rechazas, pasas hambre. Si la rechazas, mueres. Pero Apocalipsis 14, 9 advierte a los que la aceptan que sellan su destino eterno. Beberán la ira de Dios sin diluir. No hay terreno neutral. No hay compromiso. Cada persona elige. Sin embargo, la misericordia parpadea. Apocalipsis 7 describe a 144,000 de las tribus de Israel sellados, protegidos. 2 testigos profetizan en Jerusalén durante 1260 días. Apocalipsis 11:3. Cuando son asesinados el mundo celebra. Envía regalos, pero 3 días y medio después, el aliento entra en ellos. Se ponen de pie. El terror se apodera de los observadores mientras ascienden. Apocalipsis 11, 11 al 12. Los ángeles vuelan proclamando el Evangelio eterno, advirtiendo a la humanidad que tema a Dios. Apocalipsis 14, 6 al 7. Incluso en el juicio, Dios sigue llamando. La puerta permanece abierta hasta que cae la última copa. Lo que comenzó como una disciplina mesurada, termina como justicia completa. La tribulación no es caos, es ira vertida con precisión, dando a la humanidad todas las oportunidades para arrepentirse antes del fin. Falsos cristos y falsos profetas. Antes de que la tribulación alcanzara su punto álgido,
Jesús advirtió sobre el engaño. Entonces, si alguien os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Mateo 24, 23 a 24. Cuanto más se acerca el fin, más sofisticada es la mentira. Satanás ataca con violencia. También ataca con falsificaciones tan convincentes que podrían engañar a los fieles. Falsos cristos. En plural. No uno solo, sino muchos. La historia registra docenas de personas que afirmaban ser el Mesías. Simón Bar Kokhba, en el año 32 d.C. Sun Myung Moon, en el siglo XX. Pero Jesús habló de una escalada. Estos engañadores no se limitarán a proclamarse. Realizarán señales y prodigios. Milagros que difuminan la línea entre lo divino y lo demoníaco. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. El inicuo vendrá, según la obra de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Un poder que parece celestial, pero que proviene del infierno. Los falsos profetas se levantan junto a ellos. No son forasteros que atacan. Son voces dentro de la iglesia que tergiversan las escrituras y desvían a muchos. Segunda de Timoteo 4, 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las cosas que quieren oír. La gente deja de querer la verdad. Quiere consuelo, afirmación. Los falsos profetas se lo dan. Los predicadores de la prosperidad declaran que Dios existe para hacerte rico. Los universalistas afirman que todos los caminos conducen al cielo. El compromiso moral se reenvuelve como amor. Lo que comenzó como una pequeña desviación, termina como una herejía total. Jesús lo anticipó. Advirtió contra aquellos que dicen, mirad está en el desierto, o mirad está en las habitaciones interiores. Mateo 24, 26. Los falsos mesías prosperan en el secreto, el conocimiento oculto, movimientos exclusivos, revelaciones especiales. Pero Jesús dijo, no salgáis ni los sigáis. La verdad no se esconde. Cuando Él regrese, no habrá ambigüedad. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 27. Su aparición es inconfundible, visible para todos los ojos, innegable para todas las almas. El engaño también viene a través de las ideas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es la última hora, y como habéis oído que el anticristo viene, ahora mismo han surgido muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la última hora. El espíritu del anticristo precede al hombre. Es la filosofía de que Jesús no es el Señor, que la verdad es relativa, que la palabra de Dios puede ser editada para adaptarse a la cultura. Las iglesias que predicaban a Cristo, ahora predican la justicia social sin salvación. Las denominaciones que se mantenían firmes ahora, se doblegan bajo presión. El lento deslizamiento de la ortodoxia a la herejía, de la santidad al compromiso. El engaño funciona porque la gente cambia el discernimiento por la tolerancia. Temen señalar el error. Asumen que todos los que dicen ser de Cristo hablan en su nombre. Pero Jesús advirtió, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, 15. Parecen inofensivos, suenan sinceros, sus frutos los delatan. Exaltan a Cristo o a sí mismos. Se someten a las Escrituras o las reescriben. Llaman al arrepentimiento o solo a la afirmación. Cuanto más se acerca el fin, más fuertes son las mentiras. Pero Jesús prometió que los elegidos no serán engañados, no porque sean más inteligentes, sino porque se aferran a la verdad. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. El engaño solo funciona con aquellos que dejaron de escuchar. Los que conocen su voz no pueden ser engañados por imitaciones. La señal del Hijo del Hombre. Después de la tribulación, después del engaño, después de los días más oscuros,
Jesús describió la señal que pondría fin a todo debate. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán lamentación, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, 29 al 30. No es el rapto, es la segunda venida, la gloriosa aparición, el momento en que todos los ojos lo verán. Primero, las señales cósmicas. El sol se oscurecerá, la luna se negará a dar su luz. Las estrellas caerán como higos sacudidos de un árbol. Apocalipsis 6, 13. Isaías 13, 10 lo profetizó. Las estrellas del cielo y sus constelaciones no darán su luz. El sol se oscurecerá al salir, y la luna no hará brillar su luz. La creación da testimonio. Las luces que gobiernan el día y la noche desde Génesis 1 se apagan. La oscuridad cubre la tierra, y en esa oscuridad aparece algo, la señal del Hijo del Hombre, visible, inconfundible, aterrador para aquellos que lo rechazaron, la nube de gloria, la Shequina resplandeciente, el anuncio del cielo de que el Rey llega. Apocalipsis 1:7. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, incluso aquellos que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Lamentación, no celebración. El mundo que crucificó al Rey lo ve regresar como juez. Jesús viene sobre las nubes, de la misma manera que ascendió en Hechos 1:9. Pero esta vez, no está solo. Apocalipsis 19:11-14. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas coronas. Estaba vestido con una túnica teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. El Cordero regresa como león, con ojos ardientes, túnica manchada de sangre, ejército siguiéndole, suena la trompeta. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 31. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Las tumbas se abren. Los santos resucitan. Los creyentes vivos son arrebatados. La reunión que Jesús prometió. El reencuentro de la novia con el Rey. Pero el regreso no es solo espiritual, es físico. Zacarías 14, 4. Y en aquel día, sus pies se posarán en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al este, y el monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un gran valle. La montaña desde la que ascendió recibe su regreso. La geografía cambia. La tierra que ahora gime bajo el pecado tiembla bajo la gloria. El contraste es marcado. Vino una vez con humildad. Nació en un pesebre. Montó en un burro. Murió en una cruz. Se requería fe para reconocerlo. Pero la segunda venida no exige fe. Obliga al reconocimiento. Filipenses 2:10-11. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Lo quiera o no, toda alma se inclina. Lo que comenzó como un siervo sufriente termina como un rey conquistador. Su primera venida fue la salvación. La segunda es el juicio y la restauración. Cuando Él aparezca, nadie lo pasará por alto. La lección de la higuera. Después de describir las señales, Jesús pasa a la aplicación. No quiere que sus seguidores se confundan o se vean sorprendidos. Por eso les cuenta una parábola. Aprended esta parábola de la higuera. Cuando sus ramas ya se han vuelto tiernas y brotan hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca.
A las puertas. Mateo 24, 32 a 33. La lección es sencilla. Interpretad la estación. Las señales existen para ser reconocidas, no ignoradas. Una higuera en Israel permanece inactiva en invierno. Las ramas parecen muertas, desnudas, sin vida. Pero cuando se acerca la primavera, la savia sube, las ramas se ablandan, brotan las hojas, y cualquier agricultor sabe que se acerca el verano. La cosecha está cerca. No se necesita un calendario. Basta con observar el árbol. Jesús aplica esa lógica al final. Cuando veas que las señales convergen, que las guerras se intensifican, que las hambrunas se extienden, que el Evangelio llega a todas las naciones, sabrás que el fin está cerca. No el día exacto, pero la temporada, y las señales convergen. En 1948, Israel renació después de 2000 años de exilio. Ezequiel 37 profetizó que los huesos secos cobrarían vida, que una nación resucitaría de entre los muertos. Tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, donde quiera que hayan ido, y los reuniré de todos lados, y los traeré a su propia tierra. Ezequiel 37, 21. Esa profecía, pronunciada 6 siglos antes de Cristo, se hizo realidad en el siglo XX. La higuera comenzó a brotar. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel reconquistó Jerusalén. Por primera vez desde el año 70 DC, la ciudad estaba bajo control judío. Jesús dijo en Lucas 21, 24, Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Ese pisoteo terminó. El reloj profético siguió avanzando. El monte del templo, donde se levantará la abominación, volvió a manos judías. El escenario estaba listo. La tecnología hace que la marca sea factible. Apocalipsis 13 describe el control global que requiere una marca para comprar o vender. Durante siglos, eso parecía imposible. ¿Cómo podría un solo hombre controlar todo el comercio? Pero hoy en día existe la moneda digital, existe la identificación biométrica, existe la banca centralizada. La infraestructura para el control económico global no es teoría, es operativa. Los gobiernos rastrean las transacciones. Las empresas supervisan el comportamiento. Lo que antes parecía fantástico, ahora parece inevitable. El conocimiento aumenta. Daniel 12, 4. Pero tú, Daniel, cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. Durante la mayor parte de la historia, el conocimiento creció lentamente. Luego, la imprenta lo aceleró. La revolución industrial lo amplificó. La era digital lo hizo explotar. La humanidad produce más información en un día que la que vieron las generaciones anteriores en toda su vida. Los viajes que antes duraban meses, ahora se hacen en horas. Las comunicaciones que antes requerían semanas, ahora se hacen al instante. Las condiciones que describió Daniel definen el mundo moderno. La decadencia moral se acelera. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Pero ten en cuenta esto. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos, sin amor, implacables, calumniadores, sin dominio propio, brutales, aborrecedores de lo bueno, traidores, obstinados, soberbios, amadores de los placeres más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder. Lea esa lista. Luego lea las noticias. La descripción encaja perfectamente. Jesús no dio señales para fijar fechas. Las dio para que estuviéramos preparados. Las señales no predicen la hora, revelan la temporada, al igual que las contracciones antes del parto, aumentan en frecuencia e intensidad. Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad hacia arriba y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. El mundo ve las señales y entra en pánico. Los creyentes las ven y tienen esperanza. Cada sacudida nos acerca más al reino inquebrantable.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Su promesa permanece. La higuera brota. El verano está cerca, como en los días de Noé. Jesús dio una última advertencia sobre el fin, no sobre pasar por alto las señales, sobre ignorarlas. Pero como fueron los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no lo supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37 a 39. El mundo no se acabará porque la gente no haya visto las advertencias. Se acabará porque se negaron a creerlas. La generación de Noé tuvo señales. Génesis 6, 5. Entonces vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. La violencia llenaba la tierra. La corrupción se extendía sin control. La humanidad abandonó a Dios tan completamente que las Escrituras registran. El Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra, y se entristeció en su corazón. Génesis 6, 6. El colapso moral fue total. Y en medio de todo ello, un hombre escuchó la voz de Dios y construyó un arca. Durante 120 años, Noé construyó un barco enorme en tierra firme. Los vecinos lo observaban, se burlaban, le hacían preguntas, y Noé predicaba. Segunda de Pedro 2, 5 lo llama, predicador de justicia. No construyó en silencio. Les advirtió, el juicio se acerca, el diluvio lo destruirá todo. El arca es vuestra única esperanza. Pero no le escucharon. Siguieron comiendo, bebiendo, casándose, comprando, vendiendo, sembrando, construyendo. La vida continuó con normalidad, hasta que comenzó a llover. Jesús compara los últimos días con ese momento. No porque el mundo estará vacío o en silencio, porque estará distraído. La gente no negará que existen las señales. Asumirán que hay más tiempo. Verán guerras y pensarán, las guerras siempre ocurren. Verán terremotos y dirán, los desastres naturales son normales. Escucharán el Evangelio y responderán, lo pensaré más adelante. Seguir como si nada se convierte en el mayor engaño. El mundo sigue adelante mientras la puerta del arca permanece abierta. Y un día, sin previo aviso, se cierra. Lucas 17, 26, 27 refuerza este patrón. Y como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Las actividades no eran pecaminosas. Comer, beber y casarse son dones de Dios, pero se convirtieron en distracciones, sustitutos de la obediencia. La gente priorizó la comodidad sobre la convicción, la rutina sobre la preparación. Y cuando llegó el diluvio, no estaban preparados. El paralelismo se extiende a la decadencia moral. Génesis 6, 11. La tierra también se corrompió ante Dios, y la tierra se llenó de violencia. ¿Te suena familiar? El mundo moderno glorifica la violencia en el entretenimiento. Normaliza la inmoralidad en los medios de comunicación. Celebra la rebelión como libertad. Lo que era vergonzoso ahora se exhibe. Lo que estaba oculto ahora se difunde. Cualquiera que lo llame pecado es tachado de intolerante. El espíritu de la época de Noé ha regresado. La maldad no solo está presente, se defiende, pero la señal no es solo el colapso moral, es la indiferencia ante la advertencia. Noé no ocultó su mensaje, lo proclamó durante décadas. El mundo lo ignoró. Hoy en día, los predicadores advierten del juicio. Las Escrituras anuncian el regreso de Cristo. Las señales se multiplican en todo el mundo. La mayoría de la gente se encoge de hombros. No discuten. No les importa. Segunda carta de Pedro. 3:3 hasta 4. Sabed esto primero, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida?
porque desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan como desde el principio de la creación. Se burlan del retraso, asumen que la continuidad garantiza el futuro. Pero el diluvio no llegó gradualmente, llegó de repente. Un día, el cielo estaba despejado. Al siguiente, las fuentes del abismo se abrieron, y las compuertas del cielo se abrieron. Génesis 7, 11. En un solo día, todo cambió. Jesús dice que se repite el mismo patrón. Entonces estarán dos hombres en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será tomada y la otra dejada. Mateo 24, 41. La vida continúa hasta que deja de hacerlo. Y cuando llega la separación, no hay segunda oportunidad. La puerta se cierra. La oportunidad termina. Al igual que la generación de Noé, el mundo es tomado por sorpresa. No porque no hubiera señales, sino porque eligieron no verlas. La última orden. Velad. Después de describir todas las señales, Jesús dio una orden que resonó en todas las generaciones hasta su regreso. Velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Pero sabed esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora vendría el ladrón, habría velado y no habría permitido que entraran a robar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, 42 a 44. Velad. Estad alerta. Estad preparados. El momento llega cuando nadie lo predice. Jesús no da la orden una sola vez. La repite. Marcos 13, 35 a 37. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, a medianoche, al cantar el gallo, o por la mañana, no sea que, al venir de improviso, os encuentre durmiendo. Y lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Es el corazón de la teología del fin de los tiempos. No es paranoia, es preparación. No es miedo, fidelidad. Las señales revelan la temporada. El mandato revela cómo vivir en ella. Vigilar significa vivir despierto, vivir preparado, vivir como si hoy fuera el día. Es negarse a acomodarse al ritmo de un mundo que ignora la eternidad. Romanos 13, 11. Y haced esto, sabiendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Cada día que pasa acerca el regreso. Cada amanecer podría ser el último antes de que suene la trompeta. Los creyentes no viven de forma imprudente, viven preparados. Jesús ilustró la preparación con una parábola. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa, para que les dé el alimento a su debido tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor, cuando venga, halle haciendo así. Mateo 24, 45 a 46. El siervo fiel no deja de trabajar porque el amo se demora. Sigue sirviendo, sigue obedeciendo, sigue haciendo lo que se le ha mandado, pero el siervo malvado dice: mi amo tarda en venir, y comienza a golpear a sus compañeros siervos y a comer y beber con los borrachos. Mateo 24, 48 a 49. Él asume que la demora significa ausencia. Cambia la responsabilidad por la indulgencia. Cuando el amo regresa, cae el juicio. La parábola de las 10 vírgenes lo refuerza. 5 vírgenes prudentes guardaron aceite en sus lámparas. 5 insensatas no lo hicieron. Cuando el novio llegó a medianoche, las prudentes estaban preparadas. Las insensatas se apresuraron a comprar aceite. Cuando regresaron, la puerta estaba cerrada. Mateo 25:10. Llamaron a la puerta. Gritaron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Mateo 25, 11 al 12. La tragedia no es que no quisieran entrar, es que no estaban preparadas cuando llegó el momento. La preparación no se puede pedir prestada, no se puede comprar en el último momento. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 6 amplía el mandato. Pero en cuanto a los tiempos y las estaciones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, cuando digan paz y seguridad.
Entonces vendrá sobre ellos una repentina destrucción, como los dolores de parto a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que ese día os sorprenda como un ladrón. Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El mundo duerme. Los creyentes permanecen despiertos. El mundo dice, paz y seguridad. Los creyentes dicen, Maranata, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Velar no es esperar pasivamente, es fidelidad activa, servir, amar, obedecer, perseverar como si cada día fuera el último, vivir con un pie en la eternidad mientras ambas manos trabajan en el tiempo. Las señales no se dan para crear miedo, se dan para alimentar la esperanza. Cada guerra nos recuerda que el Rey viene. Cada terremoto sacude nuestro agarre a este mundo. Cada falso profeta refina el discernimiento. Cada avance del Evangelio hace avanzar el reloj. Las señales no son amenazas, son invitaciones. Invitaciones a despertar, a dar la vuelta, a correr hacia el único que salva. Jesús no describió el fin de los tiempos para aterrorizar a su pueblo. Lo describió para que reconocieran la temporada y vivieran en consecuencia. El fin no es algo que temer si sabes que el Rey va a volver. Para aquellos que lo rechazan, su venida es juicio. Para aquellos que lo aman, es liberación. Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad la vista y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Las señales que aterrorizan al mundo emocionan a la novia. Cada sacudida la acerca más a la boda. Cada tribulación le recuerda que el novio está en camino, así que estad atentos. No os pillen durmiendo cuando él llegue. No os pillen desprevenidos cuando suene la trompeta. Vivan preparados. Sirvan fielmente. Amen profundamente. Proclamen con valentía. La hora está más cerca de lo que creían al principio. La higuera brota. Los dolores de parto se intensifican. El Hijo del Hombre viene a una hora que nadie espera. Por lo tanto, manténganse alerta. Cuéntenme en los comentarios qué señal les impactó más hoy. Y si quieren más contenido que no omita las verdades difíciles, asegúrense de suscribirse, para no perderse el próximo.